día que Juan Román Riquelme se vengó del Barcelona y le dio una clase magistral del fútbol jugando para el Villarreal. En agosto de 2003, el Villarreal anunciaba la llegada de un refuerzo estrella para afrontar la siguiente temporada, Juan Román Riquelme. El equipo se había clasificado a la Copa UEFA en el semestre anterior y eso terminó de convencer al talentoso jugador argentino de 25 años. Riquelme afrontaba su segundo año en España. Es que luego de ser una de las jóvenes estrellas de Boca Juniors, en el que había debutado en el Igual increíble, siendo totalmente objetivo, salir campeón de las Libertadores, salir campeón del mundo, todo, e irse a jugar a Europa ganándole al Real Madrid, la verdad que vas como con una carga fuerte, encima después de grandes jugadores que la rompieron en Europa, ¿no? Año 96 y en el que jugó durante 6 temporadas, ganando 3 títulos locales, 2 Copas Libertadores y una Copa Intercontinental en un partido magistral ante Real Madrid. El crack de Argentinos Juniors tuvo su primera experiencia europea en el Barcelona. Salido Argentinos Juniors. Desde su llegada al conjunto culé, las cosas no fueron como se pensaban, pese a que marcó un gol en su debut, en la victoria 3-0 ante el Legia Varsovia por la clasificación de la Champions League. Riquelme y gol. Su relación con el técnico Luis Van Gaal no fue la mejor e incluso años después Román reconoció que el propio entrenador le había dicho de entrada lo que pensaba de él. Ya de entrada fue terrible, ¿no? Porque a mí me presentaron, fuimos a la conferencia de prensa, al presidente, Laporta, el entrenador y yo. No, estaba Gaspar. Estaba. ¿Por qué tanta bronca con Riquelme, ese entrenador? Sí. Nos sentamos los tres en la... Algo habrá pasado, no puede ser. La conferencia de prensa, todos contentos. El entrenador me dice, tengo que hablar con usted, vamos al vestuario. Llegó al vestuario y una mesa más grande que esta, al doble, lleno de videojuegos. Estos videos son todos de usted, me dice. Me dice, usted es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota. Cuando no tiene la pelota, jugamos con uno menos. Yo lo miré, ¿no? Recién le había dado la mano. Luego de alternar varios partidos con el técnico holandés, la llegada de Radomir Antic al banco blaugrana pareció cambiar la ecuación y el presente de Riquelme en el equipo, pero una impensada eliminación ante Juventus en los cuartos de final de la Champions, un flojo andar por el torneo local y la salida del presidente Joan Gaspart, quien era el que lo había contratado. No sé si eso de Riquelme fue... ¿Por qué habrá sido? Porque si él hubiera sido de la cabeza, haber entrenado y todo para ser... mejor aún físicamente, podría haber hecho esa tarea defensiva que tantos técnicos quieren en sus equipos. Y no, nunca le importó, creo. Hizo que el técnico serbio se fuera tras una corta estadía de 6 meses en su cargo. La llegada de Joan Laporta como presidente del club modificó todos los planes, ya que contrató al holandés Frank Rijkaard como entrenador y en la idea de este no estaba Román, debido a que la posición y la número 10 del equipo estaba destinada a Ronaldinho, el talentoso brasileño que llegaba como figura tras romperla en el PSG. Este tipo, uno de los mejores quiso regresar a Boca para sumar minutos, recuperar su nivel y volver a estar en Argentina, cerca de su familia. Algo que le costó siempre el periodo de adaptación, pero desde el club quisieron que siga en España y la opción más viable fue el Villarreal. Su debut en el submarino amarillo se produjo el 2 de septiembre de 2003 en el empate 1-1 ante Real Madrid por la segunda fecha del torneo, en un encuentro disputado en La Cerámica, el estadio del Villarreal. Gran protagonista en el día de hoy, Nico Rostros, famosos, conocidos, pero ese gran protagonista en el día de hoy es Juan Román Riquelme. Va a debutar con su nueva camiseta el futbolista cedido por el Barça. En esa temporada, Román, con la 8 en su espalda, fue creciendo como sería el azul y amarillo y fue parte del equipo que ganó la Copa Intertoto del año 2004. Tras perder en semifinales de la Copa UEFA, Manuel Pellegrini se hizo cargo de un equipo... Esa jugada era típica de Riquelme, boludo, que la hacía con los delanteros. Y aunque Riquelme demostraba fecha a fecha su buen juego, llegó un partido especial y que lo marcaría para siempre por su notable nivel. Se disputaba la fecha 16 de la Liga Española el 9 de enero de 2005. El Villarreal, décimo en la tabla de posiciones, recibía al puntero del torneo, el poderoso Barcelona, que solo había perdido un partido y que llevaba un invicto de 7 fechas. Alineación del conjunto de Pellegrini y como siempre pivotará sobre ese hombre,
Román Riquelme. Era un partido especial para Román. Desde los primeros minutos en aquel partido, Román demostraba su capacidad para controlar la pelota y se imponía ante un mediocampo notable como Xavi, Deco y Rafa Márquez. Con pisadas de su calidad, enganches indescifrables, en los primeros minutos ya mostraba que iba a ser una pesadilla para el rival de ese partido. ¿Cómo? Se lo lleva Puyol, Riquelme roba. Ahí robó, Se juega en un pañuelo, aguanta la pelota Riquelme. ¿Cómo aguanta la pelota? Sigue Riquelme. Por favor. ¿De dónde ha salido Riquelme? ¿Cómo aguantaba la pelota? Para Riquelme, Riquelme la juega para Forlán. Creo que era lo mejor que tenía, y eso que la pegada era increíble. Pero ¿cómo aguantaba la pelota? Esa participación Una de las mejores virtudes. se plasmó en el minuto 29 del primer tiempo. A ver qué tras hace. comenzar la jugada en la mitad de la cancha y darle una asistencia formidable a Forlán para que el uruguayo marcara el primer gol del partido. Ha tocado Peña para Riquelme. Aguanta ante Xavi. Hasta 3 hombres terminan cerrándole. Consigue sacar el balón para Peña. Peña de nuevo con Riquelme, devuelve a Peña. La pide Héctor Font. Atención a Peña que juega con Forlán. Forlán de nuevo Peña. Peña quiere con Font. Peña desde el suelo. ¡Qué quilombo! Al final llega Forlán. Forlán abriendo. ¡Qué taconazo de Riquelme! ¡Golazo de Forlán! Lindo gol, lindo gol. Sobre el final de ese primer tiempo, Román mostró en cada intervención el arte de la pisada magistral. Sus gambetas, protegiendo la pelota con el cuerpo, eran un problema imposible de resolver para los rivales del Barcelona. Ya en el segundo tiempo, Riquelme daría la segunda asistencia del partido. Un centro perfecto desde el sector izquierdo para que el otro argentino en la cancha, Gonzalo Rodríguez, marcara el 2-0 a favor de Villarreal. Igual, convengamos, por algo no triunfó en Europa, ¿no? O sea, era muy crack, pero le faltó. Qué pegada tenía, Había avisado en la primera mitad Michael, la segunda clavada. 2-0 gana el Villarreal. Increíble. Con esa ventaja, Riquelme fue estaba Ronaldinho para aguantar las embestidas del Barcelona, que con Ronaldinho, Eto'o y Jun-Lee como cabeza, iba en busca de mantener la punta y demostrar su potencial. Pero el 8 del Villarreal, con la pelota en los pies, era capaz de dejar a un compañero cara a cara con el arquero en cualquier jugada. Por Dios. Para Riquelme. Mira la marca Ronaldinho. O sea, convengamos que hay que decir la verdad, en un partido en los tramos finales entre Villarreal y Barcelona, el mejor de la cancha con todas las que había fue Riquelme, por Ronaldinho y todo. 38 de ese complemento con un derechazo incalculable. Ahí está Riquelme, frenando en seco a Olegué. Va a buscar el disparo desde ahí. Era golazo, ¿no? Saque de esquina. Lo ha parado, pero no sabe cómo. No sabe cómo. Ya en el final del partido y luego de una clase magistral con la sonrisa al tipo de ese segundo tiempo, el técnico chileno Pellegrini sacó al crack argentino que se fue ovacionado por todo el Madrigal de pie. Jugador que se va a marchar y que va a recibir la ovación de los más de 20.000 aficionados del Madrigal. Quería que lo aplaudan. Riquelme entrará en su lugar. Ahí está magistral. Modelo cambio homenaje se llama esto, ¿no? Sí. Riquelme, que definitivamente es el hombre del Villarreal este año. 11 asistencias de gol. Ese partido terminó con victoria del Villarreal 3-0 ante el imparable Barcelona, que sería campeón de ese semestre de la Liga Española. Pero aquella noche recibió un golpe de fútbol del 8 del Villarreal, que aprovechó para vengarse del club que lo dejó sin lugar y desplegar todo su talento en una cancha. Román cerró ese torneo con un récord de 17 asistencias y 18 goles en 35 partidos con el Villarreal. Luego jugaría 2 años en el club previo a su vuelta al fútbol argentino, incluido aquel torneo histórico en el que el equipo llegó a semifinales de la Champions League. Pero aquel día, Riquelme dio una cátedra de fútbol ante el club que lo marginó y se tomó una pequeña revancha. El día que Riquelme bailó al Barcelona en Fútbol Instante. Total, pero hay que decir la verdad, no le dio como le dio a Enzo Fernández, como le dio a Julián Álvarez. Yo creo que Riquelme, si hubiera tenido más la cabeza en eso que le dije antes, para mí hubiera explotado muchísimo más.